es y siempre será fiel. Aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración en casa. Estamos en la serie Nunca te rindas, llegando ya al final de esta serie que ha sido extremadamente maravillosa. Dios ha hablado en nuestras vidas de una manera tan tremenda. Amén. El texto de esta serie, Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo he dicho en varias ocasiones, creo que lo he repetido aquí, se lo he repetido a algunas personas, de hace como un mes o más o menos, a principio, casi mediados del mes pasado. Personas se me acercaban, me decían: pastor, la situación ha estado difícil, pastor, la situación ha estado dura, y a diversos temas, situaciones en su matrimonio, conflictos en el matrimonio, en la pareja, conflictos dentro de la familia, a pesar de hijos contra padres, padres contra hijos, tío, primo. Ayer alguien nos comentaba algo sobre eso, que es un desastre. Me dice: pastor, yo nunca había visto esta situación en mi vida, pero ahora en este tiempo lo estamos peleando. Situaciones difíciles, por cuestiones de terreno, por casa, por herencia, por qué sé yo, por situaciones realmente que a mí me asombran, y yo digo: wow. Pero situaciones también a nivel de la economía, a la parte económica, a la parte de posesiones, de las casas, de los vehículos que ya tenemos, en las situaciones de repente a nivel de la salud, a nivel de las situaciones que pueden estar viviendo difíciles. Y yo a cada uno de ellos le he dicho, como hoy te lo repito a ti. Escúchame, en aquel entonces le decía: el Señor casi ya va 3 meses diciéndolo no lo mismo. Nunca te rindas. Y yo le he dicho a la gente: oye, ¿será que ahorita, actualmente, que ya vamos casi llegando a los 4 meses hablando de este tema, ¿sí? Nunca te rindas? Abrirte la cabeza, no sé, meterte la palabra en un sentido figurado, yo, simbólico. Ahora, préstame atención. Me llama la atención porque está bien que la persona nos puede comunicar las situaciones difíciles que está pasando para nosotros, apoyarlo en oración, darle algunos consejos y ayudarlo a seguir adelante. Pero personas que me han dicho: pastor, yo estoy que tiro la toalla. Yo de verdad que yo... Dios te está diciendo a ti: nunca te rindas. Yo sé que todavía hay personas que no conocemos, o personas que conocemos y desconocemos la situación que está viviendo, que están pasando por momentos muy duros, en situaciones de conflicto con su matrimonio, en situaciones de conflicto con sus hijos, con sus padres, con cualquier otro familiar, en situaciones difíciles a nivel de la salud, a nivel de los alimentos, a nivel de la economía, a nivel de las posesiones. Hermano, lo sabemos, porque hay una batalla en el mundo espiritual. Claro que sí. Pero Dios el Señor te dice otra vez el día de hoy: nunca te rindas. Nunca te rindas. Hemos hablado de esta serie de hombres y mujeres extraordinarios. La semana pasada, el servicio pasado, el jueves, hablamos de 2 mujeres que impactó nuestra vida: Marta y María. Hoy quiero hablarle en una parte acerca de los discípulos de Jesús, 9 de hecho, específicamente de ellos, aunque yo creo que los otros 3 yo creo que iban más o menos por ahí también. Y del padre que tenía un hijo enfermo. A mí me impacta esta historia porque aquí, como decíamos algo acerca de Marta y María, escúchame esto, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Marta y María tuvieron el mismo maestro, tuvieron el mismo líder, tuvieron el mismo pastor, el apóstol, profeta, como usted lo quiera llamar, el mismo guía espiritual, para que lo entienda. Recibieron las mismas enseñanzas, fueron adoctrinadas, ganadas, consolidadas, discipuladas de la misma manera, porque lo hizo Jesús de la misma forma. Eran hermanas, convivían y prácticamente vivían lo mismo. Solo hay un pequeño detalle: que Marta actuaba de una manera generalmente inclinada a las cosas carnales, a las cosas solamente de este mundo, al trabajo, al oficio, a la separación de Roma. Pero María estaba más centrada en la palabra de Dios. De hecho, una de las cosas que dijimos la vez pasada, el domingo, era que, y el texto y la enseñanza de la serie
para las células y el altar familiar, era que una de las últimas cosas que pasó, después que Jesús resucita a Lázaro, su hermano, y todo aquello, Jesús va otra vez a la casa de Lázaro, Marta y María. Y cuando Judas estaba sentado con él en la mesa. Y dice la Escritura, lo explicamos, dice la Escritura que María estaba ocupada, estaba trabajando, estaba sirviendo. Pero ¿sabe qué hizo María? María agarró un frasco de perfume, de nardo, uno de los más costosos en aquel entonces, que según los expertos podía costar el año de un salario a nivel internacional, no de Venezuela, porque Venezuela usted sabe cómo la cosa fue, a nivel internacional. O sea que se calculaba más o menos entre 50 y 60 mil dólares más o menos que podía costar el perfumito ese. Y ella lo derramó a los pies del maestro, lo derramó al Señor. Mientras Marta estaba ocupada, estaba trabajando, y posiblemente para el Señor, María hizo algo más extraordinario. María adoró, María exaltó, María alabó y María honró al Señor. Más que servir como Marta. Ahora, el servicio es malo, es pecado, es dañino. No, es necesario, es recomendable hacerlo. Pero más que servir al Señor, tenemos que adorarle a Él, exaltarle a Él, honrarle a Él, obedecerle a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Así que en esta vez también quiero hablarte algunos de dos grupos o de dos ciertos tipos de personas. Los discípulos de Jesús, que habían sido entrenados, capacitados, habían visto los milagros del Señor, habían hecho cosas extraordinarias. Y de un hombre que tenía su hijo, escúchame, préstame atención a este, que estaba siendo poseído. O sea, está endemoniado el chamo. Y la lucha que hay entre uno y otro según la perspectiva de cada uno. Pero sabiendo que él estaba luchando con la fe, el padre de este desesperado, del muchacho enfermo desesperado buscando, lo trajo a los pies a los discípulos, buscando a Jesús que hicieran algo. Y los discípulos no pudieron hacer mucho. Vamos a estudiar esta historia y vamos a leer a partir de Marcos capítulo 9, versículo 14. Y cada texto vamos a ir dando ciertas explicaciones para poder entenderlo mejor. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 14. Y dile a la persona que tiene cerca tuyo allí, dile, por favor, que el Señor abra tu entendimiento el día de hoy y puedas recibir la revelación de esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 9, versículo 14, por favor. Dice las Escrituras de la siguiente manera. El versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Había un conflicto, había una discusión y en una situación. Cuando vio a Jesús, se acercó y que hay un bochinche aquí, ¿qué es lo que está pasando? Esto aconteció, escúcheme, el día siguiente, o luego, o después que bajaron del monte. Escúcheme esto. Había sucedido algo interesante antes de que Jesús llegara a ese lugar. Perdón. Y era que Jesús había sido transfigurado. La vestidura de él, inclusive los discípulos que habían ido con él, que había sido Pedro, Juan y Jacobo, se quedaron sorprendidos del resplandor que emitía el Señor Jesús cuando fue transfigurado en el monte. Que ellos se quedaron sorprendidos y dijo: ¡wow! Aquí está la gloria de Jehová. Shekinah de Dios. ¡Aleluya! Pero cuando ellos estaban en esa discusión, los otros discípulos de Jesús, los otros 9, y los escribas y el papá del muchacho, y había todo ese asunto, él dice en las Escrituras que hubo algo que le llamó la atención. Dice el versículo 15: y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él lo saludaron. Ahora, ¿por qué la gente se asombra?
si ya habían visto antes a Jesús, si ya habían de repente conocido. De hecho, estaban, escúchame, no te lo pierdas, estaban nosotros 9 discípulos y estaba la multitud que le seguía también, siempre, constante, que le había escuchado. Pero ellos vieron algo en Jesús distinto. No sé, podemos especular un poquito diciendo que de repente todavía venía algo emitiendo una luz brillante. No sé, la atmósfera, la gloria del Señor todavía había sido manifestada sobre él. Y cuando la gente lo vio se quedaron como sorprendidos. Pero fueron a él y le saludaron. A esta versión, aquí en Marcos, dice que le saludaron. Realmente lo que significa es que le adoraron, le alabaron, le dijeron, wow, maestro, qué tremendo. No de repente en una actitud de una adoración genuina, como le acabo de comentar acerca de María, que María fue y se postró de una vez a los pies y de una vez le adoró. No, de repente no fue así, pero sí fue una alabanza como diciendo, maestro, ¿qué te hiciste? Voy a especular un poquito aquí para que me entienda un poquito mejor. Fuiste a la peluquería. ¿Qué te hiciste? ¿Tienes algo distinto? Oye, se te ve bien, ¿vale? No te lo pierdes. Hay algo diferente en ti. Sin duda había algo diferente. Porque dice allí que viéndole la gente se asombraba. Había algo distinto. Claro, había recibido, escúchame, una conexión divina a través del Espíritu Santo. Hubo la transfiguración y todo aquello. No me voy a poner a explicar esas cosas porque no me da chance de predicar después. Pero escúchame, hubo algo distinto, no te lo pierdas, cuando él estuvo en la presencia del Padre. Hubo algo distinto cuando él estaba buscando el rostro del Padre. En su humanidad había algo diferente. Sin embargo, nuestro Señor, no poniendo atención al bochinche, le preguntó, versículo 16, Él le preguntó, ¿cuál es el problema? ¿Qué disputan con ellos? O sea, ¿qué está pasando? Algunos dicen que le preguntaron a sus discípulos, otros dicen que le preguntaron fue a los escribas, mira, ¿cuál es el problema con mis discípulos? O le preguntaron a los discípulos, mira, ¿cuál es el problema con esta gente? ¿Qué está pasando? Ante que ellos tuviesen tiempo para responder, el padre del muchacho, de una vez desesperado por la situación que está viviendo, porque obviamente aquí él era el que estaba afectado de la situación que estamos viviendo. Pero no te lo pierdas, escúchame. El versículo 14 dice que había una confusión, había una disputa entre ellos. Pero yo me puedo imaginar que lo que pasaba en ese momento era el poco de seguidores de Cristo, el poco de escribas diciéndole a los discípulos de Jesús, los otros 9, mire, ¿qué pasó? ¿Y por qué no hicieron nada con el muchacho? ¿Qué le pasó? ¡Ay! Se le fue la unción. ¡Ay! Está en pecado, seguro, está en el pecado. Algo está pasando porque, mira, no se son el muchacho, todavía sigue estando igual. Yo me puedo imaginar la burla de la gente hacia con los discípulos de Jesús. Yo me puedo imaginar ese escenario en ese momento, la gente burlándose, la gente señalando, porque no ha habido una respuesta para la sanidad, para la cura de este muchacho. Yo me imagino la situación y por eso al hombre no le iba a explicar, bueno, mira, lo que pasa es que hay una discusión por esto. No. El hombre, que era el que estaba afectado, el papá del muchacho, le dijo, no, mira, antes que te vaya. Versículo 17. Y respondiendo una de la multitud dijo, maestro. Me fui por otro lado. Sí. Y respondiendo una de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tenía un espíritu, que tiene un espíritu inmundo. Préstame atención a esto. Y quiero aclararle esto así por un momento. Hay enfermedades, préstame atención, que son enfermedades normales, naturales o común en el ser humano. Como por ejemplo,
Si tú te la pasas comiendo puro cochino frito que es tan sabroso todos los días, la verdad es que tarde o temprano posiblemente te vas a enfermar del colesterol, de los triglicéridos, se te van a ir para las nubes, se te van a disparar. Y cuando posiblemente puedas tener 50 o 60 años, vas a estar delicado con eso. ¿Por qué? Como consecuencia de haber dañado el cuerpo metiéndole tanta grasa saturada y todo lo que usted sabe, ¿o qué? Si uno se la pasa bañándose la lluvia o se baña, como dicen los viejitos por allá, no te bañes en la primera lluvia, espera que llueva primero para que lave la contaminación del aire, de la atmósfera, de la cosa, ropa, y después si te puedes bañar, tal. Eso nos lo decían nuestros viejos, nuestros padres, inclusive nuestros abuelos, nos enseñaban esas cosas. Porque bueno, cuando estaba chamo, bueno, yo todavía estoy chamo, pero no estaba más chamo que ahora. Cuando llovía, decía, creo que echarse un bañito en la lluvia. Entonces, era correcto y era cierto eso. Pero si nosotros nos bañamos en las primeras lluvias, o inclusive algunos no pueden ni siquiera oler la lluvia o la tierra mojada, húmeda, así, ese olor característico que representa, que por cierto para algunos les gusta bastante, se enferma ya, le da gripe, le da molestia, le da, ¿cómo se llama ese? Alergia o qué sé yo, una cantidad de cosas. Ahora, esas son cosas, consecuencias, entre comillas, naturales de la parte humana. Pero hay enfermedades que son espirituales. Número uno, las que son causadas a nivel espiritual, afectando la psicología de la persona, que son llamadas enfermedades psicosomáticas, que son aquellas personas que se creen que están enfermas y se mueren por eso, pero no tienen nada. En estos días conversaba con alguien y estábamos hablando, pasamos buscando algún momentico, una cuestión. Hola, pastor, todo fino, bien, pastor, todo bien, todo bien. ¿Y cómo es la cosa? Bien, aquí, pastor, yo cuidando, tú sabes, moscando, ni siquiera salió hasta la reja, sino se quedó donde estaba para no acercarse, no sé, de repente me contamina o algo así, digo yo. Entonces, ella me dice, no, pastor, la verdad es que yo estoy así de eso, ¿cómo es que dice la palabra? ¿Cómo es que la palabra? Eso que yo veo que todo me puede enfermar. Está psicótica. Eso, pastor. Yo creo que yo tengo una psicosis. Yo creo que estoy psicótica. Eso, pastor. Ey, ¿qué es la parte de psicótica? Que en la psique, en la mente, de una vez te crea la enfermedad, la tengas o no. ¿Sabes qué le dije yo a esa persona? Yo le dije, hermana, más rápido la mata la psicosis que el COVID-19. O cualquier otra enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque las enfermedades naturales, no te lo pierdas, las enfermedades naturales se curan con medicinas naturales. O sea, con medicamentos, con tratamientos, con operaciones o con lo que sea. Pero cuando son de la psicosis o de la psiquis, para que lo entienda mejor, cuando son de la mente, se tiene que trabajar a través de la psicología. Que el Señor puede usar a personas que ayuden a personas que tienen problemas mentales. Pero generalmente esos problemas mentales tienen su raíz espiritual. No te lo pierdas. Y por eso la gente se enferma. Y por eso la gente tiene la enfermedad que ha estado matando más gente que cualquier otra. Escúchame, no te lo pierdas. Cualquier otra enfermedad natural en el mundo. Más que el SIDA, más que el COVID-19, más que el cáncer, más de lo que sea. Y es el estrés. El estrés. El estrés está matando a la gente como usted no tiene idea. Y eso es mental. Que tiene su raíz espiritual. El hombre, préstame atención. El hombre reconoció que lo que le estaba pasando a su hijo no era algo normal, no era una enfermedad normal. A pesar de que tiene su trasfondo, a pesar de que tiene su consecuencia o sus gestos naturales, ahí tiene la característica, no habla, no oye, convulsiona, bota espuma por la boca y todas aquellas cosas. Pero el hombre estaba claro de lo que tenía su hijo, era algo espiritual. De hecho, en el relato del mismo texto, de lo que mismo estamos hablando hoy, en Mateo 17:15, el padre dice, es lunático, es demente, siendo este otro efecto más penoso. En otras palabras, está poseído por un demonio. Está endemoniado.
Y yo me imagino la burla, como le dije hace un momento, de todo aquello. Pero qué extraordinario. Si puedes darle a alguien con el codo cerca tuyo allí, dile, muévelo ahí, dile, qué extraordinario, dile, que siempre el Señor, dile, llega en el momento oportuno para nuestro auxilio. Dile, para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18, dice así, el cual donde quiera que le tome, o sea que se manifieste el demonio, ¡pum!, le sacude y le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, o sea, no come, me imagino, o sea, bueno, más flaco. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. 9 de los que estaban allí. 9. A mí me pasó una experiencia en la congregación. Teníamos una actividad, un retiro, y yo no había ido porque si no había dado una orden. Dicen, delega, carga, listo y dale para adelante. Y sin embargo yo con esa espinita como que me acercaba por allá para ver cómo va el asunto, tú sabes. Si yo me dio una orden, pero yo me quiero acercar para ver cómo va la cosa. Y gracias al Señor me acerqué. Y cuando vi, había un muchacho que había sido manifestado, se había manifestado un demonio. Y había una batalla espiritual ahí tan tremenda. Gracias al Señor el muchacho fue libre. Ojalá y Dios lo ayude para que pueda seguir adelante. No es de nuestra ciudad, es de otro lugar. Ojalá y que el Señor lo guíe y que lo pueda seguir adelante, porque lamentablemente la Biblia dice que cuando los demonios encuentran la casa vacía, vienen con 7 peores. ¿Oye? Ellos vinieron y no pudieron echarle fuera. El cual donde quiera le toma. Otra versión, otro texto, ahí en Mateo o en Lucas, del mismo contexto que estamos leyendo, dice, le despedaza. Yo me imagino que se golpeaba el muchacho, se batuqueaba, se rompía por todos lados. Y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. En otra palabra, se va desgastándose, paralizándose. Como se traduce la misma palabra en otro pasaje en el Nuevo Testamento. Algunos detalles adicionales son dados por Lucas y por nuestro evangelista más adelante. Lucas 9:3 dice, y he aquí un espíritu le toma y de repente da voces, me supongo que pega grito y todo aquello, y se despedaza y hace echar espuma y apenas se aparta de él quebrantando. O sea, después que lo vuelve leña, entonces el demonio dice, lo voy a dejar un ratito. Escúchame. Hay enfermedades, como decía un momento, que su trasfondo es espiritual, donde generalmente los medicamentos no ayudan mucho, o simplemente no hacen nada, no tienen las respuestas necesarias para eso. El versículo 19, por favor, dice así, y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo es de soportar? Tráemelo. La expresión de Jesús fue, oh generación infiel y perversa o pervertida, ¿hasta cuándo voy a enseñarle las mismas cosas? O sea, ¿cuándo van a aprender? Mira, hermano, cuando yo estaba estudiando esta semana todo este asunto, yo me quedaba así y decía, Dios mío, si esto es lo que yo le he dicho a un pocotón de gente del mes pasado que me estaba hablando, diciendo, pastor, el Señor, mira esta situación difícil, pastor, yo mejor me voy del país, yo mejor, bueno, hagamos acá el negocio que es fraudulento, yo mejor hago este negocio que no está correcto delante de los ojos de Dios, yo mejor me voy de la ciudad, yo mejor me voy de la casa, yo mejor abandono a la mujer, los hijos, o yo mejor abandono al tipo ese que no me ayuda para nada, o yo mejor me voy de la iglesia, o qué sé yo. Jesús le dice, ¿hasta cuándo le voy a enseñar? En otra palabra, ¿hasta cuándo yo voy a decirle las mismas cosas, cabezones? Y cabezones también. El lenguaje que usa Jesús allí, escúchame, mucha gente a veces lo puede tomar, bueno,
esto pudiera ser de repente solo para los discípulos. Pero Jesús estaba abriendo el compás y había parte que era para los discípulos de verdad. Pero la primera parte no era para los discípulos. La primera era parte para todo el mundo. Cuando le dice, generación incrédula, lo otro sí, ¿hasta cuándo va a estar con nosotros? ¿Hasta cuándo le voy a enseñar las mismas cosas y ustedes no van a entender? Entender que era una vergüenza que ellos carecieran de la fe necesaria para efectuar esta sanidad, para que el Señor se manifestara, y que necesitaba pacientemente para poder soportarle. Estas declaraciones de Jesús no eran solamente para los discípulos, sino también para todos para los escribas y para todas las personas que estaban allí reunidas. No era solamente para un grupo de personas. ¡Ey! No te lo pierdas. El Señor hoy nos está hablando a todos nosotros. No es solamente para ti. Es para el que está a tu lado, para el que está en la parte de atrás, para el que está más allá. Escúchame, yo te animo a que compartas esta enseñanza para que le hable a los demás también. Porque a mí también me ha hablado. A mí también me ha ministrado. Me ha dicho, ey, ¿hasta cuándo yo te voy a decir las mismas cosas? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a asimilar? Versículo 20. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y empezó a echar espuma por la boca. Espuma. Así como el hombre de la legión de demonios, el demoniado de ganadero, que nosotros conocemos el texto, todavía Jesús no interviene, mas sigue conversando con el Padre acerca del caso. Mire, y a mí me llamó la atención esto, como diciendo, ya va, pero ¿y por qué Jesús se quedó tranquilo? Sin problema. Porque cuando Jesús no vio esa manifestación, no sé, o hizo algo, ¿no? Sino que vio que el muchacho se estaba toqueando, ok. No se desesperó, no se angustió. Jesús, escúchame, no te lo pierdas. En la parte de los pecadores, para que la narración de los síntomas de los labios de uno de los que conocía mejor el caso, que era el papá, para ejercitar la fe, para darle a entender y para enseñarle otra vez a los testigos del milagro que estaba a punto de ocurrir. En otras palabras, Jesús lo que estaba permitiendo, porque Él es soberano y Él cuando permite algo, punto, lo permitió, y cuando lo prohíbe, punto, lo prohibió y ya. Jesús lo que estaba permitiendo era que todos vieran la manifestación del demonio en ese momento. Escuché esto. Yo le decía al Señor, estudiando esta palabra, y dice, bueno, Señor, en mi caso yo no voy a esperar que se manifieste. Yo me prendo y listo una vez, o sea, ¿para qué ver cuál es el show? O cuál es la situación. A mí particularmente, en mi opinión, no lo estoy diciendo como una doctrina ni como una ley de Dios. En mi opinión, yo no espero que haga un show, me prendo y punto. Pero cuando fui estudiando después la palabra, yo dije, no, Señor, es que de verdad que sí había un propósito y por eso tú permitiste que eso sucediera. Versículo 21, por favor. Jesús le preguntó al Padre, el muchacho se está revolcando, oído, no te lo pierdas. El muchacho está ahí pegando gritos a lo mejor. El muchacho a lo mejor está ahí batuqueándose contra el piso. El muchacho a lo mejor está dando patadas para todo el mundo. Mira, yo me acuerdo yo le voy a decir esto y de verdad para algunos van a decir, ¡ay, pastor! Pero uno tiene que aprender a estar conectado con el Espíritu, sobre todo cuando estas cosas suceden. Y yo me acuerdo una vez, en una administración de un retiro que teníamos allá en la ciudad, bueno, yo estaba todavía en Cumaná y eso fue en Caripe, ¿de acuerdo? En Caripe, en el estado Managa, donde estaba Juan Guácharo. Visítelo antes que se muera, es un espectáculo ese lugar allá, algo extraordinario. La metrópoli donde nació mi amada esposa, la pastora profeta Judy. Escúchame, estamos en esa actividad. Y empezó una administración, empezó un muchacho a empezar a patar. Yo me acuerdo que 2 líderes que estaban ahí con nosotros también. Yo le dije, agarra a ese muchacho y estaba lloviendo, está cayendo un palo de agua, ya que generalmente llueve bastante. Y estaba cayendo un palo de agua, pero una broma durísima, un chaparrón pero duro.
Y el chamo no estaba endemoniado ni nada, el tipo lo que estaba haciendo era un show. Y agarraron entre uno por los pies, uno por las manos, abrieron la puerta, otro por allá y ¡pum! Lo zumbaron. Mira, no haga eso si no es dirigido por el Espíritu Santo. Cosas locas que a veces uno hace. Y lo lanzaron. ¡Oh! ¡Qué casualidad! El agua lo liberó. Porque lo que cayó en el charco, en el agua, ¿qué pasó? Oye, ¿en serio? El chamo entró como que si nada hubiese pasado. ¿Aló? A lo mejor lo que estaba pasando con ese muchacho, a lo mejor yo me imagino al demonio, viste que yo no tengo el poder, mira lo que le voy a hacer. Y Jesús dice, tranquilo, mira. Eso es lo que está pendiente. Para que todos escucharan lo que estaba sucediendo. Jesús le pregunta, mira, versículo 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? ¿Desde cuándo está sufriendo esto? Y él le dijo, desde niño. Yo no sé qué edad tenía el muchacho, no lo dice, no lo explica ahí. Pero si dice que era un muchacho, que era un joven, en la característica o la expresión de muchacho, se calcula más o menos alrededor de 12 años para arriba, porque de 13 años para arriba, porque de 12 años para abajo se consideraba todavía niño en aquel entonces. Era entonces de 13 años para arriba antes de llegar a los 30, o sea, de 13 a 29. Porque cuando cumplía los 30 años, entonces ya era un señor. Era un mayor de edad, era adulto. Pero un muchacho se consideraba de 13 años a los 29. No sabemos qué edad tenía. Vamos a suponer y explicar un poquito, vamos a poner en la media. En la media. Si era de 13 a 29, serían 16, serían 8, serían entonces más o menos como 21 años. Más o menos por ahí. Ponte tú, 20, 21 años que tenía el muchacho. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego. No te lo pierdas, no te lo pierdas. El diablo todo el tiempo queriendo hacer el show. Y a veces lo zumban en el agua también para matarle. Pero si puedes hacer algo, dice escúchame. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ey. Mira, hermano, cuando yo di esta broma me quebró de verdad. Yo dije, wow, Señor, tú siempre amándonos, cuidándonos, apoyándonos y ayudándonos a seguir adelante. Yo me imagino que la pregunta que hizo Jesús cuando dijo, oye, ¿qué está pasando aquí? Yo me imagino que los fariseos son los primeros que van a hacer, bueno, que estos sean más sinvergüenza, yo creo que están en pecado. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer con ellos? Están en pecado. Mira, fueron a echar fuera del demonio y no les pasó nada, no hizo nada. No, algo está pasando. Yo me imagino que los discípulos diciendo, oh maestro, perdónanos, hemos fallado. De repente no fue la cosa correcta, pero estos sinvergüenza, queremos acusar. Y yo me imagino que todo el drama, Satanás quería envolverlo en la situación del conflicto o la discusión que estaba pasando. Ey. Incluyendo a los fariseos o los escribas, incluyendo a la multitud, incluyendo a los propios discípulos, los 9 que estaban allí. Pero el papá del muchacho dijo, a mí no me importa su discusión. Ey. No te pierdas esto, iglesia. A mí no me importa esta estupidez de que quién dijo, cómo lo dijo, a quién lo dijo, por qué lo dijo. Ajá, vamos a buscar el culpable. Encontramos el culpable, ajá, y ahora, bueno, callemos las piedras. No, hermano. Y a mí me llama la atención de este hombre que dijo, mira, a mí no me importa la estupidez que esta gente está hablando. Discúlpeme la expresión. A mí no me importa la tontería que esta gente está hablando. A mí lo que me importa es que mi hijo sea sanado. ¡Ja! Le hizo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A mí que me importa si está alguien en pecado, porque ¿cómo la gente está experta para acusar a los demás? Yo en esto yo conversaba con alguien y yo le decía, mira, no estamos aquí para buscar el culpable, porque después que encontramos el culpable, ¿y ahora qué hacemos? Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, para echar para adelante, para apoyarnos y sobre todo para que el reino de Dios se cumpla en nuestras vidas. A mí que me importa los chismes, las murmuraciones, las críticas. Ay, Dios mío. ¿Y cómo Satanás se ha divertido en este tiempo con ese asunto? En todas las congregaciones, soy yo.
Después de haber contado brevemente los síntomas de la situación difícil que estaba pasando el hijo de este hombre, medio desanimado por el fracaso de los discípulos y los efectos malignos de la enfermedad y las discusiones, por favor perdónenme la palabra, pero tontas, absurdas o sin ninguna razón de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ve al Señor y le dice: Señor, si puedes hacer algo. Yo me imagino que el tipo también agarró ánimo cuando vio que Jesús le empezó a caer para usted incrédulo. ¿Hasta cuándo le enseñan los mismos? Ustedes no creen nada, no tienen fe, no son fieles, no son leales. Aló. Los discípulos no tenían tal vez la fe necesaria para hacerlo. La reprensión severa que había dirigido Jesús a sus discípulos tal vez fue la fe necesaria. Por eso yo digo que el Señor hace algunas cosas que humanamente a veces son... Esa reprensión a lo mejor le ayudó al hombre a creer, porque el hombre viendo esto, oye, el único que tal vez que podía hacer algo era Jesús y su combo, y no hicieron nada. Por la indignación con que había ordenado que fuera llevado el enfermo, por lo que le dijo a los escribas, por lo que le dijo a sus discípulos, por lo que le dijo a la gente, tal vez eso fue lo que motivó al hombre a decir: Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Si puedes ayudarnos, por favor, hazlo. En otras palabras, ten misericordia de nosotros, porque esto era una terrible aflicción de lo que estaba pasando a la familia. A la familia no le importaba, mira, préstame atención. A la familia no le importaba, a este hombre, el papá del muchacho, no le importaba el problema doctrinal. No le importaba. A lo que le importaba era recibir el milagro. Y no estoy diciendo que la doctrina no sea necesaria. Yo no estoy diciendo que la doctrina no sea indispensable. Claro que sí. Pero yo te voy a decir algo. A la gente no le importa cuánto sabemos de Dios o de la Biblia. A la gente lo que le importa es cuánto le amamos y cuánto le podemos ayudar y bendecir. Que después nos puede interesar cuánto sabemos, otra cosa. Pero ¿de qué le va a la gente saber que uno sabe? Pero nunca le ayudan, nunca le dan una mano, nunca le dan los instrumentos necesarios para seguir adelante. ¿De qué le vale? Dile a la persona que mira, que tienes a tu lado, dile, lo más importante es la obra del Señor. Dile, no lo que tú y yo sabemos. Ahorita hay un espíritu inmundo de confusión. ¡Wow! Otra vez, porque cada cierto tiempo más o menos se levanta una nueva ola. Ahora empieza la iglesia, batallas entre las congregaciones, las situaciones, la broma, que no se podemos decir Jesús sino Yeshua, Hamashiach, para que la unción se derrame mayor, porque si decimos Jesús, él no entiende de eso, él no es bilingüe ni nada por el estilo. Una cantidad de tonterías. Como yo le digo a la gente, de verdad que sí, yo tengo que cambiar mi lenguaje. Cuando ore al Señor para que llueva la bendición financiera, no le hablo en español, le hablo en inglés para que vengan dólares. Jesus. Versículo 23. Esta famosa expresión de Jesús, esta tremenda palabra de Jesús. De hecho, nosotros hicimos una serie de mensajes con esta nada más. Jesús le dijo, Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Wow! Por eso, hermano,
mientras muchos predican que ahora viene la muerte, ahora sí estamos en el apocalipsis, ahora sí estamos en el milenio, ahora sí estamos en la gran tribulación, listo, ahora es que lo que tenemos que tratar es resguardarnos, para decir medio nos salvamos nosotros. Yo seguiré creyendo en las promesas de Dios, yo seguiré confiando en su palabra, y por eso el domingo el Señor me dio esta palabra profética y me dijo que este año será un año de cierre, de victoria, de bendición y de triunfo. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya pasado en estos 10 meses o poquito. Escúchame, el Señor te dice, hey, si crees en mí, no te lo pierdas. Creer, al que cree, todo es posible. Y el Señor tiene el poder para sacarte de esa situación. El Señor tiene el poder para cambiar tu matrimonio. El Señor tiene un poder para cambiar tu economía. El Señor tiene el poder para cambiar tu salud. Pero es cuestión de serle fiel a Él, de obedecer y decirle, Señor, ayúdame. Y no tomar decisiones erradas, equivocadas, que lamentablemente van a ser perjudiciales. Hace un mes más o menos hablaba con una persona y le decía, yo creo que ahorita estamos entrando otra vez en ese examen de laxo, así, de año, así, de, no sé, de trimestre, qué sé yo, de semestre, como usted lo quiera llamar. De esos exámenes tan importantes que esto de vida o muerte para pasar o no la materia. Hay algunos que lamentablemente están siendo raspados ya con actitudes, con desesperación, con palabras, con gestos, con situaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Situaciones que dicen, o personas que dicen, pastor, yo de verdad que no voy a tomar esta broma, no, pastor, yo de verdad que no quiero seguir en el liderazgo, no, pastor, que yo de verdad no quiero ser, yo quiero irme al país, no, pastor, yo de verdad mejor quiero ser con mi vida con otra cosa, y no obedecen la voluntad de Dios. Y yo le digo a la gente, ¿tú crees que te va a ir bien haciendo tu voluntad y no la del Señor? ¿En serio? ¿De verdad? Satanás te ha manipulado tanto que te ha dicho, no te preocupes, desobedece a Dios. Claro, no te lo dice así. Y te va a ir bien. No, Él siempre te va a decir, no le pares a eso. No, mira lo que está pasando. Es verdad, mira lo que sucedió. Ay, verdad que sí, pobrecito. Mejor toma, no, coge el camino. No. En otras palabras te está diciendo, desobedece a Dios y tranquilo, yo te ayudo, yo te voy a ayudar para que te vaya bien. ¡Aló! Para decirlo de otra manera, más entendida. El que yo lo haga, no te lo pierdas. Hablando de eso, el que yo haga el milagro, el que yo traiga la provisión, el que yo traiga la sanidad, el que yo traiga la restauración en tu matrimonio, el que yo te ayude a bendecir, el que yo te ayude a prosperar, el que yo te ayude, depende de que tú creas. No depende de mí. Se lo digo de una manera más popular. Lo que tú le estás pidiendo al Señor, lo que tú necesitas, no depende del Señor, depende de ti. Depende de lo que tú hagas, depende de lo que tú digas, depende de cómo tú actúes, depende de las palabras que salgan de tu boca, depende de eso. Ayer hablaba con una persona y ella tenía esta expresión de, no, es que yo soy la oveja rebelde, no, que yo soy la oveja rebelde, y al final de todo ese hombre le dio un consejo, mira, no sigas diciendo eso. Dice, no, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Sí, es verdad, por las situaciones que hemos vivido a veces nos cuesta tanto creer en la gente o confiar en la gente. Pero escúchame, no te maldigas, porque dice las Escrituras que la vida y la muerte está ¿en dónde? ¿En el poder de qué? De lo que yo digo, de lo que yo declaro, dice las Escrituras. Para impresionar esto todavía aún más, Él pone el doble énfasis en creer. Dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. En esta forma el Señor ayuda a aquella alma tribulada a tener fe. Y después de gran tribulación y terrible lucha, la fe llega a nacer. En otras palabras, le dice, chamo, de verdad que tú la estás pasando grave, viejo. Oye, verdad que la cosa está difícil contigo, ¿no? Wow, mira, desde que nació el chamito, en serio, qué tremendo. Pero yo puedo hacer algo. Pero si tú crees. Aló. Versículo 24, por favor. Tiene mucha tela que cortar, pero voy más rápido para que no echen a predicarlo todo hoy. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, es inútil escondernos delante del Señor, el Dios Todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente,
Escúchame, la incredulidad que todavía existía en el corazón de este hombre. Él dice, yo creo. Bueno, no todo el tiempo. Bueno, a veces no creo mucho. Bueno, a veces de verdad no creo nada. ¿Aló? ¡Wow! Es que nos pasa igual a nosotros, ¿verdad que sí? A veces tenemos fe. Yo me acuerdo una vez que nuestro apóstol, padre espiritual, Enrique Villalba, estábamos hablando con otra persona allí. Y ella le decía, oye, tú dices que tienes fe para esto y esto y esto, y tú no tienes fe para lo otro. ¿Cómo eso que tienes fe para una cosa y para otra cosa no? O sea, o tenemos fe o no tenemos fe. A este hombre le pasaba igual. Él dice, no, yo creo. Pero conociendo que el corazón de Dios, conociendo que nuestro corazón está expuesto delante de Dios, que no podemos ocultarle nada, el tipo dice, bueno, yo creo. Bueno, a veces no creo. Bueno, a veces no creo mucho. Bueno, la verdad es que a veces no creo nada. La desconfianza todavía ronda nuestra mente. La duda todavía acaricia nuestros pensamientos. Todavía hay una lucha con ello. Ahí. Busco la manera de vencer. Algunas veces las venzo. Algunas otras veces nos vencen a nosotros. ¿Aló? Dos cosas particulares quiero resaltar aquí. Número uno. La incredulidad sentida y reconocida que solo la fe del hombre pudo revelar a su conciencia. Cuando él fue confrontado con esa palabra, dice, ¿tú crees? Sí. A veces. Claro, él podía creer en ese momento. Pero, como te dije, delante del Señor no podemos esconder nada. Yo me imagino que el Señor nos dijo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿De verdad crees? ¿De verdad? ¿Sí? Bueno. Número 2. La petición de Cristo poniendo ayuda para vencer la incredulidad. Es verdad. Yo sé que a veces tú no crees, porque yo conozco tu corazón, dice el Señor. Yo conozco, yo sé, pero yo te voy a ayudar. Mire, por eso el Señor te está hablando hoy a ti y a mí. Nos está hablando a ti y a mí esta palabra el día de hoy. Para ayudarnos a confiar en Él, a pesar de las situaciones que podamos vivir. Que mostraba más de lo que habría podido mostrar con sus protestaciones de fe. La comprensión que había alcanzado en cuanto a la existencia del poder de Cristo más glorioso que el que había buscado para su pobre hijo. Es verdad, Señor. Versículo 25, por favor, rápido. Dice así: y cuando Jesús vino a la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. En otras palabras, te vas ahora, pero no vuelves más. Ya estaba hecha la obra cuando la conmoción y confusión de la muchedumbre estaban aumentando. Jesús enseguida da la palabra de orden al espíritu sordo y mudo para que salga y no vuelva nunca más a su víctima. Escúchame, esto es autoridad. Y quiero comentarte algo rapidito hablando de autoridad. ¿Sabes por qué Jesús lo hizo? ¿Sabes por qué los discípulos tal vez no lo pudieron hacer? Pueden haber varias cosas, pero hay algo clave aquí. Y es esto: Jesús estaba bajo autoridad. En otras palabras, en obediencia, en fidelidad a su Padre. Por eso yo le digo a la gente que dice: no, pastor, yo decidí irme de la ciudad, yo decidí irme del país, de la iglesia, yo decidí entregar la célula, yo decidí, bueno, no hacer más del altar familiar, yo decidí no hacer más en el liderazgo, yo decidí. Bueno, ¿qué? ¿Y por qué? Uno respeta su decisión. Uno no puede obligar ni a sus hijos, ¿verdad que sí? Pero escúchame. Pero yo le digo a la gente, el problema es que cuando no estamos bajo autoridad, bien lo enseña nuestro apóstol, quien no está bajo autoridad no puede ejercer la autoridad. Por eso Satanás siempre va a atacar para que usted y yo nos rebelemos a la autoridad. Siempre. Y él va a buscar la forma, la manera de engañarnos, de manipularnos, ahí de tratar de seducirnos
para decir, pues chicos, ¿sabes cómo la broma? Yo no hace nada de eso. Nos rebelemos bajo la autoridad. ¿Me estás escuchando? Ya no estoy de acuerdo, ya no me parece. Oh Señor, habla a tu pueblo, Jehová. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, ¡ay, ahora lo mató Jesús! El espíritu maligno y cruel, consciente de que ya había llegado su tiempo, juntando toda su fuerza con la intención de matar con el último golpe a su víctima, bueno, me lo llevo, me lo mato. Pero el Señor de la vida estaba allí. ¡Wow! El Dios Todopoderoso Hijo estaba allí. ¡Aleluya! El invencible en batalla se había manifestado. Gloria al Señor. El sanador de todos los males. El amigo de los pecadores. El amor, escúchame, manifestado en un ser humano. El amor de Dios manifestado en un ser humano. Estaba allí. Al haber sido encontrada aquella fe que Cristo declara suficiente para todas las cosas, no fue posible de que el demonio prevaleciera ni que le hiciera más nada al muchacho. Así tan sencillo. Porque alguien creyó. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron una parte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29. Y él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Solo este texto tiene mucha tela que cortar, el versículo 29, pero yo voy a tratar de resumirlo lo más fácil posible. Casi todos los estudios de la Escritura, casi todos los estudiosos, los doctores en teología y todo aquello, estudiosos de la Biblia, al interpretar esta clase o este texto, más o menos concuerdan con lo mismo. Un caso de posesión demoníaca, tan desesperado como esto, pudo ser sanado, sino por medio a través de una relación. Escúchenme,